Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles, muy buen día. Eh, Vamos a esperar un par de minutos nada más en lo que las personas empiezan a conectar, los demás asistentes. Aprovecho de agradecer a todos ustedes la gentileza de acompañarnos en este seminario que, que hoy tengo el honor de exponer para ustedes. Es en verdad un muy breve análisis, como lo indica el título de la primera lámina. Es un análisis del convenio para evitar la doble imposición que existe vigente entre México y Chile. Estos, estos convenios regularmente, bueno, no estos convenios, el convenio en particular que me toca explicarles en esta oportunidad, es un modelo OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en su estructura es un convenio eh, flexible, por lo que hace a cualquier modificación o cualquier disposición que desee añadirse. No hay que hacer trámites muy protocolares o trámites muy extensos de modificación, simplemente se van adicionando disposiciones a las nuevas realidades de las relaciones económicas y comerciales que existen entre particularmente chilenos y mexicanos. Entonces me voy a permitir presentarme nuevamente. Iván Alamilla, mi nombre, un gusto saludarles, muy agradecido de su gentileza, de su participación e inscripción en este webinar. Voy a tratar en honor al tiempo hacer de todos ustedes, hacerlo breve, entendible, con una lexicología, una terminología que sea entendible y amigable para todos ustedes. Bueno, la historia un segundo, acá está. Bueno, este convenio, firmado por ambas partes, tanto por los Estados Unidos mexicanos como por la República de Chile, fue firmado en la ciudad de Santiago el 17 de abril de 1998, algo de historia, entrada en vigencia o en vigor el 15 de noviembre de 99 y finalmente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, cuando menos el 8 de febrero del año 2000. O sea, es un convenio que tiene ya 22 años de su signatura, de su firma. Eh, Acá está, perdón. Ya, para entender un poco qué son los tratados de doble imposición, bueno, finalmente son acuerdos bilaterales que en aras de una debida cooperación entre las autoridades hacendarias, tanto la mexicana, que es el Servicio de Administración Tributaria, como el Servicio de Impuestos Internos, buscan delimitar su jurisdicción tributaria, estableciendo límites para poder aplicar cada una de estas autoridades hacendarias la jurisdicción y ordenamiento jurídico local para evitar una doble imposición por algún acto, algún hecho generador de impuesto a la renta. El hecho de no haber un convenio no significa que no haya alguna potestad local para poder grabar un hecho generador con impuestos locales, pero esto facilita una mayor cooperación entre las administraciones tributarias locales y obviamente facilita lo que es la lucha contra la planificación fiscal abusiva y una evasión fiscal, ya sea una evasión, que es el omitir el pago de los impuestos, o bien colocarse en un supuesto que no genera un impuesto, que no genera un impuesto, como lo es la elusión fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un acuerdo? Un convenio para evitar la doble imposición, como el que estamos analizando, o un acuerdo de intercambio de información, porque los convenios simplemente evitan la doble tributación de los contribuyentes, previendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes o servicios, la libertad de inversiones internacionales en la transmisión de tecnología, otorgando, obviamente, lo que les mencionaba, certeza y seguridad jurídica, estabilidad jurídica también. Y los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad que ambas administraciones tributarias puedan tener acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos. En el caso de que haya algún hecho generador que se grabe en un estado y que se pueda grabar en otro, para por medio de los procedimientos amistosos, ver la forma de poder hacer la grabación de estos hechos generadores derivados de operaciones comerciales entre chilenos y mexicanos.
Ahora, ¿cómo se estructuran los convenios? El mapa conceptual de los convenios obviamente tiene un ámbito de aplicación, es decir, cuáles son los impuestos que se graban o cuáles son los impuestos sujetos a estos convenios, las definiciones generales respecto a quiénes son los estados contratantes, que en este caso es Chile-México, las personas naturales o personas físicas en México, personas jurídicas o personas morales en México, el tema de residencia y estableciendo permanente, que son conceptos que ustedes deben tener muy en cuenta para el momento de que se realizan operaciones comerciales entre ambos países. Ustedes como chilenos, digamos, realizan operaciones en México, tienen que ver de qué manera se están ustedes conceptualizando para la norma de este convenio. También, dentro de este mapa conceptual, la imposición de las rentas. ¿A qué tipo de rentas nos estamos refiriendo? Rentas inmobiliarias, beneficio empresarial, cuando son servicios, y me voy a detener un poco aquí cuando me refiero a beneficio empresarial, dividendos, intereses y regalías. La Organización Mundial del Comercio ha determinado algunas, más que reglas, como directrices, de cómo hoy día se dan las relaciones comerciales entre empresarios de dos o más países cuando realizan operaciones transnacionales. Por ejemplo, ha determinado cuáles son los servicios de exportación. Son aquellos que pueden determinarse cuando el servicio propiamente se presta en un país, pero se aprovecha en otro. Entonces, a esto se llama servicio transfronterizo de exportación. Entonces, en ese caso, estaríamos aquí al amparo de un beneficio empresarial, porque la compañía de la nacionalidad que se trate, ya sea chilena o mexicana, no viaja al país a realizar el servicio, sino lo que hace desde, digamos, su país, desde su ordenador, desde su computador, y manda este encargo, este reporte o este trabajo realizado a través de medios tecnológicos, lo sube a la nube y finalmente se aprovecha en el otro estado. Por tanto, aquí estaríamos acogiéndonos a un beneficio empresarial. A eso se refiere este tipo de imposición a la renta. Ahora, también cómo se estructura este convenio con métodos para evitar la doble imposición, que los métodos de exención o crédito fiscal, es decir, exención cuando un hecho grabado no es materia de impuesto en el otro país, o bien cuando habiendo sido grabado en ese país, se aprovecha el crédito del impuesto pagado en el otro país donde se prestó el servicio, o bien donde es el país fuente de la riqueza, llevándolo a mi país de nacionalidad para poder aprovecharlo y desgravando un poco o imputándolo a la base gravable impuesto a la renta de mi país de origen. Esto es, yo pago un impuesto, digamos, en Chile, y por este impuesto yo, la cantidad de mi facturación la llevo a México. No quiere decir que esto ya tenga que tributar nuevamente, porque este monto ya tributó en el país donde presta el servicio, en este caso sería Chile. Por tanto, a mí, la autoridad hacendaria chilena, que es el Servicio de Impuestos Internos, me otorga un certificado de retención para yo poder descontarlo de mi base gravable impuesto a la renta mexicano. A eso se refiere el crédito fiscal. Hay otras disposiciones especiales como principio de no discriminación, procedimiento amistoso, intercambio de información. Esto es en el caso de que somos países que tenemos acuerdos multilaterales o bilaterales, mejor dicho, con otros países, y regularmente con base en estos intercambios comerciales hay tasas que son preferenciales o son tasas que tienen una gravación menor entre, digamos, entre Chile y Colombia por el hecho de las regalías, por decir algo, y que es más baja la tasa que lo que compete al convenio Chile-México. Entonces, este método de no discriminación, que contiene una cláusula de nación más favorecida, implica que hay que equiparar las tasas, digamos, de impuestos dependiendo del hecho generador de que se trate. Yo les di ejemplo de regalías, pero también se puede tratar de dividendos, intereses y otros impuestos similares, otros hechos generadores similares, perdón. Entonces, las cláusulas de no discriminación quiere decir que yo tengo derecho a que me trate con el mismo beneficio con el que se está tratando a otro país que tiene tasas menores. A eso se refiere el principio de no discriminación y cláusula de nación más favorecida. Y el último concepto de cómo se estructuran los convenios, en este caso el convenio, el CDI, Chile-México, disposiciones finales de cuándo entra en vigor y la denuncia. Ahora bien, el ámbito subjetivo. El ámbito subjetivo es a las personas o los sujetos pasivos de la relación, de la obligación tributaria, del pago del impuesto.
son los contribuyentes alcanzados por los beneficios del convenio, que no necesariamente es un perjuicio, sino el beneficio del convenio, porque habiendo, ¿cuál es el objetivo final de los convenios para evitar la doble tributación? El tener una tasa más favorable respecto de otros países con el cual mi país no tiene suscrito un convenio, para lo cual aplicaría la ley local. Y la ley local regularmente tiene tasas muy altas. En tanto, si hay un convenio para evitar la imposición suscrito con otro país, yo me puedo acoger a este beneficio, y ahí recalco y hago énfasis en el adjetivo del beneficio, porque yo puedo acceder a una tasa preferencial, una tasa menor, siempre que sea el caso de que yo celebre operaciones con un nacional de un país donde mi país tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Y el ámbito objetivo son los impuestos cubiertos por estos convenios, que regularmente, bueno, no más que regularmente, los impuestos que son cubiertos por estos convenios son siempre los impuestos sobre la renta, por distintos hechos generadores. Siempre va a ser impuesto a la renta. Olvidémonos de IVAs, olvidémonos de otros impuestos locales que son, como acabo de mencionar, son locales. Aquí es únicamente impuesto sobre la renta en Chile, el impuesto sobre la renta en México y el impuesto al activo. Ahí lo puse entre paréntesis porque al ser un convenio antiguo, de hace 22 años ya, el suscrito entre Chile y México, también se alcanzaba el impuesto al activo, pero el impuesto al activo, la ley del impuesto al activo, fue derogada en el año 2007 por nuestro Senado en México. Por tanto, así quedó en el convenio, pero hoy día esta mención es letra muerta. Por tanto, el impuesto al activo ya no se grava, o ya no existe un convenio, no existe en el convenio este impuesto que sea sujeto de algún beneficio. Entonces, ahora bien, ¿qué incluyen estos convenios? Tributación en estado de residencia, tributación en el estado fuente y la tributación compartida en el caso de que el estado fuente tiene derecho a gravar sin impedir el gravamen del otro estado de residencia del contribuyente. Pero para esto se tiene que aplicar algún método para evitar la doble tributación. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para evitar la doble tributación? Los criterios máximos son, por ejemplo, el lugar del centro principal de mis negocios. A donde tengo mi residencia habitual, digamos, tengo mis negocios en Chile, pero yo vivo en México, ahí se tiene que aplicar el criterio de discriminación. ¿Qué autoridad hacendaria es la que va a gravar, digamos, a este sujeto, a esta persona o a este sujeto del impuesto? Entonces hay que seguir los criterios, de dónde tengo el centro principal de mis negocios, dónde resido, finalmente, a dónde es donde habitualmente paso la mayor parte del tiempo en un año calendario. A eso se refiere con los métodos para evitar la doble tributación, para poder identificar qué autoridad hacendaria es la que tiene derecho a gravar. Por eso se habla de tributación compartida, pero hay un procedimiento de resolución de este tipo de, más que conflictos, de controversias o de situaciones muy particulares. Ahora bien, ¿cuáles son las personas? Bueno, las personas comprenden las personas físicas o naturales, las sociedades o cualquier agrupación de personas. A esto se refiere los conceptos de este convenio. Las sociedades son cualquier persona jurídica o persona moral que se considere para tales efectos, para efectos impositivos en ambos países. Y la actividad empresarial es la prestación de servicios profesionales y de carácter independiente. A eso se refiere la actividad empresarial. Ahora bien, desde el punto de vista mexicano, ¿cuáles son los criterios para determinar residencia de una persona física en México? Como les mencionaba, las que hayan establecido en el país su casa habitación, cuando más del 50% de sus ingresos totales que obtenga en un año calendario tengan su fuente de riqueza en México, cuando finalmente en México tiene el centro principal de sus actividades profesionales, como un clúster o como un hub o como una oficina comercial, o bien las personas físicas de la ciudad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, cosa en el cual el centro de intereses vitales se encuentra en extranjero. Entonces, si yo soy un mexicano pero trabajo en el exterior, como soy un funcionario del Estado, mi residencia fiscal sería México. Así como la de las personas morales, cuando la administración principal de mi negocio, mi sede de dirección efectiva, se encuentra en México. Esto aplica en el caso de que ustedes, digamos, establecen una compañía filial en México, y la compañía filial en México es de donde ustedes rentan el 50% más de sus ingresos, o bien cuando establecen una branch, como una sucursal. Casos muy particulares, digamos, de ya propia, una instalación propia en México, como centro principal de sus operaciones. Ahora, un tema muy particular y que es muy recurrente
sobre el cual nos hacen muchas consultas es el establecimiento permanente, entendido como tal, como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda parte de su actividad. El establecimiento permanente no es sino la misma, digamos, extensión de mi personalidad jurídica como empresa o persona, digamos, en el otro país. Cuando realizo actividades, cuando tengo una sede de dirección, son actividades comerciales o empresariales, cuando tengo una sucursal, una oficina, ya bien, o si soy desde el punto de vista técnico, tengo una fábrica, un taller, una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera, cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Todo esto significa un establecimiento permanente y el efecto tributario de un establecimiento permanente, dependiendo de la legislación de cada estado contratante, en este caso Chile o México, me va a llevar a mí de una manera obligatoria a tributar como si fuera un nacional de ese país. ¿Qué quiere decir? Que voy a ser sujeto de impuesto a la renta, voy a ser sujeto de llevar una contabilidad completa, voy a ser sujeto de presentar mis declaraciones impositivas o tributarias periódicas. Vale decir, si son mensuales, como el caso de IVA en ambos países, en Chile y México, el PPM, que es un pago provisional mensual, que en Chile, que para México sería el anticipo de pago de impuesto a la renta, y las declaraciones anuales de impuesto, en este caso de impuesto a la renta. En México también hay un impuesto mensual que es el impuesto sobre nómina, caso en el cual, como establecimiento permanente, sin haber sido constituido como una sociedad, digamos, mexicana, estará obligado como un contribuyente nacional a cumplir con todos estos aspectos del punto de vista tributario. A esto se refiere establecimiento permanente. Distinto es si ustedes constituyen una sociedad filial, porque una sociedad filial es una sociedad mexicana o chilena simplemente con una propiedad o con capitales del exterior, vale decir, con capitales chilenos o con capitales mexicanos. Caso para el cual esta filial es un contribuyente o mexicano o chileno para todo efecto, distinto del establecimiento permanente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué más comprende un establecimiento permanente? Una obra, una construcción, un proyecto de instalación o montaje, actividades de supervisión, de obra, construcción, todo esto que tenga una duración mayor a 6 meses. Si ustedes están realizando estas actividades por más de 6 meses, de manera automática se constituyen o configuran un establecimiento permanente, lo que les obliga, como les decía hace un momento, a el cumplimiento de las normas tributarias locales, ya sea chilenas o mexicanas. Cualquier servicio, incluidos los de consultoría, que exceda los 6 meses en un periodo de 12 meses, es decir, no es de un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, que regularmente son los años tributarios. Aquí estamos hablando de año calendario. Si ustedes llegan, no sé, el 25 de mayo, digamos, a México, y al 25 de mayo del 2022 al 23, ustedes tuvieron más de 6 meses, se configura un establecimiento permanente y la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones tributarias que se refiere al país donde se presta el servicio o donde se configura el establecimiento permanente, como en este caso puede ser Chile o puede ser México. Y cualquier otra actividad realizada por personas físicas cuando dentro de 12 meses se exceden los 183 días, que es el equivalente a los 6 meses. Ahora bien, ¿en qué caso no se configura establecimiento permanente, pero sí hay una presencia, digamos, de ustedes en cualquiera de los dos países, esto de acuerdo al convenio, cuando únicamente utilicen instalaciones como para almacenar, exponer, entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa? Es decir, cuando es como un almacén de depósito, no se constituye una instalación permanente. Cuando es un depósito de bienes, se mantiene un depósito de bienes para exposición, entrega de mercancía o para almacenamiento, cuando ustedes utilizan un depósito para hacer una transformación sustancial, digamos, en algún bien que va a ser entregado a otra empresa, tampoco se configura estancia permanente. Ahora un segundo. Si quieren, al finalizar, denme un segundo, podemos abrir una ronda de preguntas para seguir con una hilación de la presentación. También cuando se mantiene un lugar fijo de negocios, únicamente como tema de publicidad, marketing, información, levantamiento, estudio de mercado, ahí no se configura un establecimiento permanente. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes no prestan servicios o actividades propias, no envían a un funcionario de su misma organización al país, sino lo hacen a través de un residente local, digamos, si una empresa chilena
contrata a un mexicano para que este mexicano realice levantamiento de mercado, o sea, estudios de mercado, o bien haga gestiones comerciales, pero si estas gestiones comerciales son realizadas de manera exclusiva y bajo una relación de, comillas, subordinación o dependencia de la sociedad del exterior, o esta persona o este residente en México, digamos, realiza actividades que tienen que ver con contratación de servicios de la compañía del exterior, entonces estaría configurando un establecimiento permanente, sin la necesidad de que ustedes como empresa chilena estén instalados en México o no estén realizando las actividades de manera personal, sino a través de un tercero. Caso contrario, si este tercero es un agente independiente, es decir, no solamente trabaja para ustedes, sino trabaja para otras compañías, digamos, para otras firmas, representantes de otras marcas, en ese caso no había exclusividad, no habría exclusividad y no se configuraría para ustedes un establecimiento permanente. Ahora, ¿cómo se elimina la doble imposición entre Chile y México? Bueno, en ambos países se sigue el principio de tax credit con límite, es decir, en ambos países, o sea, yo puedo llevar el impuesto pagado en mi país, digamos, perdón, el impuesto pagado en el otro país, llevarlo a mi país como crédito, pero como con límite de tasa, es decir, si el impuesto pagado en Chile es del 30%, y en México es del 35%, obviamente yo puedo aprovechar hasta el 30% del crédito del impuesto pagado en Chile, y ese delta, ese diferencial de 5%, lo tendría yo que pagar, obviamente, en mi país de origen, que en este caso sería México. Bueno, y la imposición de rentas inmobiliarias sigue el principio de a dónde finalmente se encuentran estos inmuebles. Cualquier generación de ganancia que yo obtenga en una renta inmobiliaria, bueno, sigue la suerte de dónde se encuentra el inmueble, y si yo como extranjero, dueño de un inmueble, percibo estas rentas, bueno, también tendría la obligación de tributar en mi país de nacionalidad. Ahora, los beneficios empresariales es esto mismo que yo les mencionaba respecto a una exportación de servicios. Yo me acojo a este beneficio del convenio, por lo que hace a la materia de beneficio empresarial, respecto a que yo voy a tributar en mi país al haber prestado un servicio en el otro país, aprovechando otro país, pero no viajé a prestar el servicio. Por tanto, el monto de mi factura entra totalmente a mi cuenta corriente, digamos, pero yo por esta renta obtenida en el exterior, en este caso la autoridad hacendaria del otro país donde presté el servicio renuncia a la facultad o a la atribución para hacer la retención de los impuestos correspondientes. Bueno, en este caso, a quien le presté el servicio es quien hace la retención, o quien debería hacer la retención y enterar las arcas del fisco donde se prestó el servicio, pero en este caso la hacienda local, digamos, renuncia a este derecho para que esa potestad sea de la hacienda tributaria del país de nacionalidad del prestador del servicio, para que ahí en ese otro país se tribute con base en este servicio al amparo del beneficio empresarial. Ahora, otro concepto, dividendos. Los dividendos son los réditos, las ganancias entendidas de acciones, de pago de acciones, ya sea acciones de goce o derecho, que son sujetas, que son puestos a disposición de una sociedad, digamos, empresarios chilenos tienen una sociedad en México, y la sociedad mexicana pone a disposición dividendos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un beneficio al amparo de este convenio respecto de las tasas preferenciales de los montos de retención de los dividendos puestos a disposición por esta compañía mexicana a sus accionistas del exterior. ¿Cuáles son estas tasas? Bueno, las tasas son del 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controle, que detente o que ejerza el control de a lo menos el 20% de las acciones con derecho a voto. ¿En qué caso esa tasa del 5%, perdón, se dobla? En el caso de que sea una sociedad la tenedora de acciones que representen menos del 20% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que pone a disposición los dividendos, o bien se trate de una persona natural, una persona física. Por tanto, es más beneficioso tener como accionistas de una filial, digamos, mexicana,
a dos empresas chilenas que tengan una cuando menos el 80% y el otro, o sea, que una tenga cuando menos el 20% y la otra el 80% restante. Este ya es un tema de estrategia tributaria que en absoluto es elusiva, pero está dentro de los límites que establece el convenio para poder optar a los beneficios de dicho convenio en materia de dividendos y una tasa preferencial. En el caso de los intereses son los réditos o rendimientos de operaciones de préstamo, que tengan o no garantía hipotecaria anexa. ¿Y cuál es la tasa de estos intereses? Es el 15% de dicho monto, pero aquí hay una particularidad. Resulta que como el convenio nuestro, Chile-México, es un convenio antiguo, de hace ya 22 años que entró en vigor, Chile ha celebrado, bueno, México también ha celebrado, ambos países han celebrado de manera posterior, no paralela, de manera posterior, convenios con otros países donde las tasas de estos beneficios han sido menores a las que respecta a Chile y México. Por ejemplo, Chile y Colombia han establecido dentro de un convenio para evitar la doble tributación en materia de impuesto a la renta, obviamente entre Chile y Colombia, como les mencionaba, una tasa del 10% por lo que hace a los intereses. Por tanto, la tasa de Chile-México es mayor, pero como nosotros, entre nosotros, me refiero entre chilenos y mexicanos, o el convenio que nos atañe a nosotros, se contiene cláusula de nación más favorecida de no discriminación, nosotros podemos optar a una desgravación, a una equiparación, a que se iguale la tasa que sea igual a la del convenio Chile-Colombia. Pero siempre y en todo caso, esa tasa nunca podrá ser menor del 10%. Es decir, si Chile tiene celebrado un convenio con otro país donde la tasa de intereses sea del 5%, por decir algo, de todas formas, el convenio Chile-México establece que la tasa de retención nunca va a ser menor al 10%. Por tanto, nuestro desde va a ser el 10%. Así, esto, como les decía, al amparo de la cláusula de nación más favorecida y de no discriminación. Las regalías, que en este caso son las cantidades que se perciben de cualquier clase por el uso de una patente, una marca, diseño, modelo industrial, plano, know-how, cualquier fórmula, también tiene una tasa de retención del 15% entre Chile y México, pero también se puede llegar a una tasa no menor del 10%, por lo que les acabo de mencionar hace un momento atrás, por la cláusula de nación más favorecida, y con un límite o con un tope de no menor al 10%. Bueno, las ganancias de capital son las originadas, que tienen que ver un poco con las rentas inmobiliarias, por la venta de bienes inmuebles o bienes muebles o cualquier otro bien de que se trate. ¿Y qué principio van a seguir? Bueno, en el caso de bienes inmuebles, la operación se va a gravar en el estado donde los bienes se sitúan, los bienes muebles a donde se sitúa el establecimiento permanente, tratándose de un establecimiento permanente, y en el caso de compañías de buques, aeronaves, que es una mención que viene especial en este convenio, donde reside la compañía que es titular o que es propietaria de los buques o las aeronaves de tráfico internacional. Y otros casos del convenio que no son menos importantes, pero que no son muy habituales, digamos. En el caso de los ingresos derivados del empleo, obviamente se va a gravar a donde se ejerza el empleo, donde se ejerce el trabajo. Los honorarios de consejeros, digamos, miembros del directorio, del consejo de administración de una sociedad, digamos, son chilenos y tienen una sociedad en el exterior, en México en este caso, y esta sociedad le paga a honorarios por ser miembros de estos consejos de dirección. Bueno, se van a gravar estos impuestos los pagos que se hagan por tema de honorarios a consejeros se van a retener en el país donde se encuentra la sociedad que paga estos honorarios. En este caso sería México. Los ingresos de artistas y deportistas, obviamente se van a grabar a donde se presta, donde se genera la renta, es decir, donde se realiza la actividad deportiva, donde se brinda el espectáculo. Algún cantante chileno, digamos, realiza una actividad, un recital, un concierto en México, bueno, se va a grabar el ingreso en México, porque en México fue donde se prestó el espectáculo, donde se presentó el espectáculo, o bien donde el deportista, el futbolista, la actividad deportiva que se trate, se realiza la actividad en México se graba. Las pensiones se graban en el estado donde se pagan, en el caso de personas que estén jubiladas, y en el caso de estudiantes, obviamente, todos los fondos se van a grabar en el estado de residencia del estudiante.
Esto es de manera general, digamos, el análisis del convenio. Quise hacer un poco más, no entrar con tan a detalle, sino hacer un análisis pormenorizado con generalidades, conceptos básicos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes realizan una actividad comercial, hay que ver muy caso a caso. Este es como un traje, un terno hecho a la medida, porque no todas las actividades comerciales son similares. Estos convenios nos marcan como a grosso modo las directrices de las materias que son sujetas a imposición en cada uno de los estados, en este caso en el estado donde se lleva a cabo la actividad, o este principio de la fuente de riqueza, ya sea Chile o México. Hay que destacar, o yo debo destacar en este caso, que siempre es bueno mirar las actividades, las operaciones que realizamos, y no solamente hablando de Chile y México, pero por ejemplo, mirar que con otros países haya convenios para evitar la doble tributación, para tener todo lo que tenga que ver con reglas claras, con un marco jurídico aplicable, estándar, y no se lleven ustedes sorpresas desagradables de impuestos o de doble imposición que inhiba o que frene un poco la intención de ustedes realizar actividades comerciales. Así que bueno, yo les agradezco mucho la atención en la asistencia a este webinar. Eh, Mis datos de contacto, bueno, ahí están todas las oficinas nuestras en donde tenemos presencia local a través todas son oficinas de Grupo Mont, nuestra casa matriz en Chile, fundada hace ya 48 años. Estamos también en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ciudad de México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Canadá, Uruguay, y también estamos en España, y acabamos de abrir hace 4 meses aproximadamente en Estados Unidos. Mis datos de contacto ahí están. Mi nombre es Ciudad Namilla, abogado corporativo, también miembro del directorio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, a su gerente, a Mary, aprovecho de saludar en esta oportunidad. Cualquier duda o comentario, ahí están mis coordenadas. Eh, por ahí déjenme ver si alguien tenía una pregunta, alguien había levantado la mano. ¿Quieren? Podemos profundizar, o bien podemos tener un llamado particular, o bien atender cualquier duda o comentario a través de mi cuenta de correo. Estaré gustoso de poder atender sus consultas en esta materia, y también aprovecho de dejarlos invitados para que puedan asistir a toda la serie de webinars que estamos brindando periódicamente. Cada semana estamos con 2 o 3 webinars sobre distintas materias que son de interés para ustedes como empresarios, emprendedores que desean realizar alguna actividad en algunos países de la región, y donde con todo gusto podríamos apoyarlos resolviendo dudas o cualquier comentario al respecto. Saludos, Mary. Don Juan José Cáceres levantó la mano. Don Juan José, estoy a sus órdenes. Hola, don Iván. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Muy amable, don Iván. Excelente presentación. Eh, Tengo una duda general, más bien relacionada con este tema de los establecimientos permanentes. Como generalidad, si el servicio dura más de 6 meses o más de 183 días, bajo la generalidad se configura un establecimiento permanente. Esto implicaría que en alguno de los dos países se debería aplicar retención, eh, de alguna manera, porque lo menciona el convenio. Eh, ¿Qué pasa si yo tengo un contrato general de servicios profesionales? eh, que yo sé que el contrato dura un año,
por lo tanto se configura el establecimiento permanente, ¿yo debo aplicar retención desde el mes 1 o pasando los 183 días yo debería? Pasando los 6 meses, pasando los 6 meses. Pasando los 6 meses se configuraría la obligación de dar cumplimiento a la normativa tributaria, digamos, si en este caso, por el acento usted chileno, si usted rebasa los 6 meses, si el contrato es de un año, tendrá la obligación de configurarse como un establecimiento permanente, que esto implica las presentaciones, usted tributaría como un contribuyente mexicano. Entonces, Correcto, claro, y esto al término del contrato tendría que, digamos, dar su baja o este término de giro tributario en el país, dado que el contrato dura un año. Ahora bien, si, digamos, es un contrato, o más que un contrato, sino son servicios, digamos, prestados, pero esos servicios se prestan, digamos, en la nube, se descarga la información del proyecto, toda la información se descarga en la nube, no hay una prestación directa, digamos. Entonces, pero si usted va a México y está por más de 6 meses, obviamente se configura estación permanente. Caso contrario, si es una exportación de servicios. correcto. ¿Existe en el convenio entre Chile y México alguna, algún artículo que mencione lo que usted me comenta? Es más que nada como para interiorizar más en el tema, donde se mencione que es a partir del mes 6 que de alguna Sí, manera tengo que aplicar retención, no, sí, no antes. sí, es el artículo 12. Es el artículo Artículo 12. 2. Ujú. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. Encantado. Eh, bueno, yo quisiera agradecer al señor Cáceres también la pregunta, la participación. Agradecerles a todos ustedes. Reitero, mi correo está ahí, el dato de contacto. Y bueno, cualquier duda o comentario al respecto, encantado de poder atenderlos. Y yo me mantengo a sus órdenes y seguimos en comunicación. Reitero la invitación para poder, eh, para que ustedes asistan a nuestros seminarios, a nuestras conferencias que sean de interés. Y bueno, reitero nuevamente mi agradecimiento. Un gusto saludarles, que estén muy bien, que tengan un buen día y seguimos en contacto. Hasta luego.